En el invierno de 1877, en el corazón implacable del territorio Dakota, una mujer tomó una decisión que cambiaría su destino. Se llamaba Mara Odell, una viuda que solo conservaba una cabaña modesta y los recuerdos de una vida que ya no existía. Cuando vio una mancha roja extendiéndose sobre el hielo del estanque de los Miller, no dudó ni un segundo. Había sacado de las aguas heladas a un muchacho Lakota que sangraba sin parar. Un gesto de misericordia en una tierra donde esa palabra ya casi no tenía sentido. Pero la misericordia siempre exige un precio. Al caer la tarde, su pueblo llegó buscándolo, y la oscuridad alrededor de la cabaña retrocedió no por las estrellas, sino por el resplandor silencioso de cientos de fuegos de vigilia que ardían como ojos juzgándola. El frío de las Black Hills, en aquel enero de 1877, no era solo una temperatura, era una presencia viva. Se filtraba por las grietas de la cabaña de Mara Odell, robaba el calor del suelo de madera y dibujaba en la única ventana pequeñas figuras heladas, como si prometieran un bosque que no existía. Desde que su esposo, Liam Odell, había muerto de neumonía 2 años atrás, Mara había aprendido a leer ese frío. Conocía su susurro mordaz antes del amanecer y su suspiro cansado cuando el sol se desangraba detrás de las montañas. Aquella mañana revisaba sus trampas, más por rutina que por verdadera necesidad. Las pieles que conseguía apenas valían el esfuerzo, pero el ritual evitaba que el silencio de la cabaña se volviera insoportable. Su aliento formaba nubes blancas y espesas, lo único suave en un mundo lleno de aristas duras. Tierra congelada, rocas afiladas y álamos desnudos. Entonces lo vio, una mancha de color antinatural sobre la blancura del estanque. No era el marrón apagado de un zorro ni el pelaje de un coyote. Era un rojo vivo, brutal, como una herida abierta sobre el hielo inmóvil. Su corazón, que llevaba horas latiendo lento y firme, aceleró de golpe. Pensó primero en un venado herido, tal vez golpeado por algún cazador y arrastrado hasta el hielo. En tiempos de escasez, un venado significaba semanas de carne salada. La practicidad era el escudo que siempre usaba contra el miedo. Sostuvo la culata del viejo Winchester de Liam, la madera suavizada por sus manos y ahora por las de ella, y avanzó sobre la nieve profunda que le cubría las botas gastadas. A medida que se acercaba, la forma tomó claridad. No era un animal, era una persona. Pequeña. Un nudo helado se le formó en el estómago. Ningún niño debía estar tan lejos. La población más cercana, el pueblo minero de Redemption Gulch, quedaba a casi 10 millas. Ninguna familia colona vivía cerca. Eso solo significaba una cosa. Mara se acercó al borde del hielo. Un muchacho, de unos 12 o 13 años, yacía medio dentro y medio fuera de un agujero donde el hielo había cedido. Era Lakota. Su rostro tranquilo y pálido estaba enmarcado por un cabello negro que comenzaba a pegarse al hielo. Vestía pieles y una túnica sencilla, empapada y oscura. La sangre no provenía de la caída. Nacía de un desgarro profundo en su hombro izquierdo, tiñendo el hielo con un halo siniestro. Un miedo frío la atravesó. Su mente le gritó que diera la vuelta. No era asunto suyo. Llevar a un muchacho Lakota herido a su casa era pedir problemas más grandes de los que podía manejar. Las tensiones en el territorio estaban al borde de estallar. Un año antes, la derrota de Custer en Little Big Horn había sembrado terror y odio en lugares como Redemption Gulch. Muchos veían a los Lakotas no como personas, sino como un ejército enemigo. Ser encontrada con uno de ellos herido podía significar la muerte, sin importar de qué lado. Pero al ver su cara, tan joven, tan frágil, no vio a un enemigo. Vio a un niño con los labios azules y la piel cenicienta. En su quietud, Mara vio la sombra de la vida que ella y Liam soñaron alguna vez. «Maldita sea», murmuró, y su voz se perdió en aquel paisaje indiferente. Dejó el Winchester en la nieve, probó el hielo con la bota. Firme.
Pero cerca del muchacho era una telaraña de grietas. No podía caminar sobre él. Se acostó boca abajo, repartiendo su peso, y comenzó a arrastrarse. El frío del hielo la atravesó en un segundo. El viento aullaba, levantando nieve que le golpeaba los ojos. «Vamos, chico», gruñó al alcanzarlo. «Vamos a sacarte de aquí». La piel del muchacho estaba helada, su cuerpo inerte. Era más pesado de lo que parecía, un bloque empapado y rígido. Lo sujetó por debajo de los brazos y tiró. El hielo crujió amenazante. Por un instante sintió que cedía bajo ella, y el agua negra lamía el borde del agujero. Tiró más fuerte, los músculos ardiéndole, los dientes apretados. El cuerpo del muchacho raspó el borde helado y un gemido apenas audible salió de sus labios. Estaba vivo. Esa certeza le dio una fuerza desesperada. Con un último esfuerzo gutural, lo arrastró hasta el hielo sólido. No se detuvo. Retrocedió de espaldas, tirando de él por los hombros, dejando un rastro oscuro mientras ambos llegaban a la orilla nevada. Llevarlo a la cabaña era otra lucha. Un tormento nuevo comenzó para ella. El muchacho pesaba como si llevara encima todo el invierno. Y Mara Odell, cansada por los años duros y la tristeza que la acompañaba, apenas podía con él. Intentó levantarlo, pero las piernas le temblaron y se doblaron bajo su propio peso. Así que pasó los brazos por debajo de los suyos y empezó a arrastrarlo hacia atrás, un paso agotador tras otro. El medio kilómetro que separaba el estanque de su cabaña se volvió una eternidad. La nieve parecía querer detenerla. Los árboles se cerraban sobre ella como si la juzgaran, y el silencio del bosque pesaba como un testigo mudo de su insensatez. Cuando al fin llegó al porche áspero de madera, el sudor se le congelaba en la frente y los pulmones le ardían con cada bocanada de aire helado. Con lo último de su fuerza, lo metió dentro y cerró la puerta de golpe, dejando fuera el mundo blanco que la acusaba. La cabaña era pequeña, de una sola habitación, dominada por una chimenea de piedra y un catre estrecho. Mara llevó al muchacho hasta la alfombra de piel frente al fuego. La ropa empapada de él dejaba charcos oscuros sobre las tablas. Le temblaban las manos, pero su mente se mantenía firme. Liam Odell le había enseñado algunas cosas sobre heridas. Alimentó el fuego con más leños hasta que rugió con fuerza, lanzando sombras que bailaban en las paredes. Luego tomó un cuchillo que siempre mantenía afilado para despellejar conejos. Cortó la túnica del chico con cuidado. La herida era peor de lo que imaginó. Un corte irregular y profundo metido en el músculo del hombro. No era un tajo de cuchillo. Era un disparo. Un roce, tal vez. Pero un disparo serio. Alguien había disparado contra aquel niño. Mara se movió rápido, casi sin pensar. Puso agua a calentar, esterilizó aguja e hilo, y rompió una de sus pocas camisas limpias para hacer vendajes. Limpió la herida como pudo usando whisky, lo que arrancó al chico un gemido de dolor, el primero sonido real que hacía. Sus ojos oscuros, nublados por la fiebre, se abrieron apenas un instante. En ellos había un miedo que le atravesó el alma. «Toca, ella», murmuró con un hilo de voz quebrado. «Enemigo». Mara le habló más suave de lo que pensaba. «Ya no estás en peligro. Descansa». No sabía si él entendía sus palabras, pero pareció reconocer el tono. Sus ojos se cerraron otra vez. Mientras cosía aquella carne desgarrada, con los dedos firmes pese al temblor, notó algo escondido en la cintura del chico. Era un pequeño halcón tallado en madera, con las alas abiertas. Un amuleto. Un nombre. Terminó de vendarlo bien, ajustando el paño con fuerza. Lo cubrió con todas las mantas que tenía y acomodó su cabeza sobre una almohada gastada. Seguía peligrosamente frío. Su respiración débil. Durante horas, Mara permaneció junto a él, alimentando el fuego, refrescando su frente cuando la fiebre subía, y escuchando el viento que golpeaba la cabaña como si quisiera entrar.
La luz de la tarde comenzó a desvanecerse, pintando los pinos nevados con tonos de naranja y púrpura. Entonces, oyó un sonido nuevo. Primero lejano, un golpeteo profundo, rítmico. No era el viento, era el sonido de caballos, muchos caballos. Mara se levantó y se acercó a la ventana, limpiando un pequeño círculo de escarcha con la mano. La sangre se le heló. Descendiendo desde la cresta del norte, silueteados por el sol moribundo, venía una hilera de jinetes. The Iron Mesa Riders. No avanzaban con prisa, sino con la seriedad dura de un grupo que va a la guerra. No se dirigían a Redemption Gulch. Venían directamente a su cabaña. El corazón le golpeó el pecho. Lo sabían. De alguna forma, sabían que tenía al niño. Miró a los jinetes y luego a Coda Blackfeather, dormitando inquieto junto al fuego. Lo había sacado del hielo para salvarle la vida. Ahora, al caer la noche, entendió que tal vez había firmado una sentencia de muerte para ambos. Los jinetes empezaron a rodear la casa, formando un círculo amplio y amenazante. Cuando el último rayo del día se apagó, uno tras otro comenzaron a encenderse fuegos alrededor de su hogar, un anillo de llamas silenciosas que observaban sin pestañear. El primer fuego, justo frente a su ventana, estalló en un resplandor naranja que empujó la oscuridad. Luego otro, y otro. Decenas de ellos, hasta formar un círculo perfecto y aterrador con su cabaña en el centro. Cada fogata parecía un juicio encendido sobre la nieve. Mara retrocedió de la ventana, su mano buscando instintivamente el frío metal del Winchester apoyado en la pared. El arma era un consuelo pequeño, casi simbólico. ¿Qué podía hacer un solo rifle contra tantos? No atacaban, esperaban, y eso era peor. Un ataque era caos, puro instinto. Pero aquello era un asedio, una soga que se tensaba poco a poco. Cada sombra se volvía amenaza. El silbido del viento por la chimenea sonaba a grito de guerra. Mira al muchacho. Respiraba un poco mejor. El rubor febril había bajado. Lo había salvado del lago. Pero ahora, ¿de qué lo iba a salvar? ¿Pero a qué destino lo había entregado? ¿Y qué sería de ella? Los rumores que siempre rondaban en Redemption Gulch le golpearon la memoria. Historias repetidas entre tragos de whisky en la cantina, relatos turbios sobre la venganza Lakota y lo que, según los cuentos del pueblo, hacían con cualquier colono sorprendido en sus tierras. Relatos inventados para encender el odio y alimentar el miedo. Relatos que Mara Odell siempre había considerado exageraciones de borrachos. Pero ahora, con el brillo de las hogueras colándose por las paredes de su cabaña y aquellos guerreros silenciosos, a solo unos pasos de su puerta, esas historias cobraban un filo inquietante. ¿Quiénes eran? ¿La familia del chico? ¿Un grupo de caza que había seguido su rastro hasta allí? Era lógico que pensaran que ella lo había herido. Una mujer blanca, una colona, encontrada con un niño Lakota malherido. La conclusión era simple, brutal y equivocada. Tenía que hacer algo. No podía esperar a que la quemaran dentro o derribaran la puerta. ¿Pero qué? ¿Salir con las manos en alto, intentando explicarse en un idioma que no conocía, frente a gente que tenía motivos de sobra para matarla sin preguntar? Su mirada volvió a la herida del muchacho. La bala. No había encontrado el proyectil cuando limpió el hombro. Tal vez había atravesado el músculo o seguía enterrada muy adentro. Pero el borde chamuscado del orificio le dijo otra cosa. Era un disparo a quemarropa, y la túnica que había cortado yacía hecha un montón junto al fuego. Impulsada por una necesidad urgente de entender, la tomó entre sus manos. La piel aún estaba húmeda. Examinó el agujero producido por el disparo. Pequeño, típico de un calibre de rifle. Al deslizar los dedos por la costura, sintió algo duro escondido en un compartimento cosido al forro. Lo abrió con cautela. Dentro había una vaina usada, latón gastado, pero aún legible. 4570 Government. La munición estándar de los rifles Springfield que usaba el ejército. Y también el calibre favorito de cualquier cazador presuntuoso, o de un hombre peligroso.
No era un dato concluyente, pero sí una pista. ¿Por qué un niño llevaría una vaina disparada? ¿La había recogido él mismo después de recibir el tiro? La imaginación de Mara se aceleró. El chico había aparecido en el estanque de los Miller, en su propiedad. Pero ese valle, ese pequeño prado rodeado de bosque, también era codiciado por otro hombre, Bram Croftwell. Croftwell había llegado un año atrás con dinero de alguna herencia del este y una arrogancia que no cabía en el territorio. Había comprado terrenos alrededor de Redemption Gulch y quería controlar todo el valle, presionando a pequeños colonos como Mara para que vendieran. Para él, ella no era una vecina, era un estorbo. Le había hecho varias ofertas, cada una más turbia que la anterior. Una mujer sola no puede sobrevivir aquí, señora Odell, le había dicho con esa sonrisa fría, depredadora. Este país exige una mano firme. Croftwell cazaba con obsesión. Él y los dos hermanos que tenía contratados, los rudos Jeb Scar Miller y Colt Miller, recorrían el bosque como si fueran dueños del lugar. Odiaban a los Lakotas con un desprecio venenoso, como si fueran animales que había que expulsar. Y el rifle favorito de Croftwell, el que presumía en el pueblo, era un flamante Springfield Trapdoor 45-70. Una certeza helada comenzó a asentarse dentro de ella. Croftwell o sus hombres habían disparado al chico. Tal vez pensaron que era un explorador, o quizá lo hicieron por simple crueldad. El niño había corrido herido, arrastrándose hasta el hielo de su estanque antes de caer. Eso no cambiaba nada de lo que esperaba afuera, pero lo cambiaba todo dentro de su conciencia. Ya no era un accidente trágico, era un intento de asesinato. Y ahora, sin quererlo, ella protegía al único testigo. El muchacho se movió. Abrió los ojos. Esta vez la fiebre parecía haber retrocedido, dejando una claridad asustada. Miró a Mara, luego al reflejo del fuego en el techo. Intentó incorporarse, pero el dolor lo obligó a caer de nuevo, con la mano en el hombro vendado. Tranquilo, susurró Mara acercándose despacio. Se arrodilló a su lado, sin movimientos bruscos. «¿Estás seguro aquí? Estás en mi cabaña». Él la observó, cauteloso, sin entender sus palabras. Ella se señaló a sí misma. «Mara». Luego señaló al muchacho. «¿Cómo te llamas?» Él guardó silencio, la mirada tensa. Desconfiaba de ella. Mara recordó el halcón de madera. Lo tomó del estante y se lo mostró. Los ojos del chico se iluminaron apenas. Un destello de reconocimiento. Extendió la mano buena y lo tomó, aferrándolo como si fuera su único ancla. Luego la miró otra vez y dijo una sola palabra, casi un susurro ronco. «Coda». Halcón. Un ruido afuera los hizo volver la cabeza. No era una estampida, sino pasos. Pasos lentos, firmes, acercándose a la puerta. El corazón de Mara dio un salto. Agarró el Winchester, los nudillos blancos. Se acercó a la puerta y pegó el oído contra la madera áspera. Los pasos se detuvieron justo afuera. Un silencio pesado cayó sobre la cabaña. Entonces, una voz grave, profunda, quebró la noche. La voz habló en Lakota, profunda y cargada de autoridad. Mara no entendió las palabras, pero sí el mensaje. «Sal o entraremos nosotros». Miró a Coda Blackfeather. Los ojos del muchacho se abrieron con un temor nuevo, pero también con algo más. Reconocimiento. Sus labios temblaron y murmuró una palabra que ella ya había escuchado antes, pero ahora dicha con un respeto distinto. «Ate, padre». El hombre afuera no era un guerrero cualquiera. Era Chief Ravenholt, el líder de todos los hombres que rodeaban su cabaña. La mano de Mara tembló sobre el rifle. Estaba atrapada entre un padre desesperado, que sin duda creía que ella había dañado a su hijo, y la realidad de un crimen cometido por Bram Croftwell, un hombre que deseaba su valle a cualquier precio. El círculo de fuego ya no era solo una amenaza desde afuera, era una especie de juicio, y ella estaba en el centro. El silencio que siguió al llamado del jefe fue más pesado que cualquier grito.
Si abría la puerta sosteniendo el rifle, la matarían antes de que pudiera hablar. Si no la abría, la derribarían. Y el resultado sería el mismo. Koda era su única posibilidad, pero estaba débil, febril y lleno de miedo. Mara apoyó el Winchester contra la pared, un acto que le arrancó hasta la última chispa de instinto de supervivencia. Miró al muchacho, que observaba la puerta con ojos enormes, y llevó un dedo a sus propios labios, pidiendo silencio. Señaló luego su pecho y el de él, intentando expresar con gestos torpes que estaba de su lado. Un lenguaje inventado, tosco, pero lo único que tenía. Tomó aire, un intento inútil de calmar su corazón desbocado, y corrió el cerrojo de hierro de la puerta. El sonido del metal fue un lamento que retumbó en toda la cabaña. Mara abrió apenas una rendija y asomó al exterior. Allí estaba él, recortado por la luz del fuego más cercano. Un hombre alto, de hombros anchos, con el rostro marcado por arrugas duras, y un dolor profundo que oscurecía su mirada. Llevaba una capa de piel de búfalo sobre los hombros, y su cabello largo, salpicado de gris, caía bajo una cinta de cuero sencilla. Sus ojos, oscuros y penetrantes, se clavaron en los de ella con una intensidad que desnudaba la verdad. Era un hombre acostumbrado a mandar, y un padre destrozado por el miedo. No dijo nada, solo esperó. Esa quietud imponía más que cualquier amenaza. Detrás de él, Mara distinguió a los demás miembros de The Iron Mesa Riders, ya fuera montados o en pie junto a las hogueras, inmóviles, observando. Todo un pueblo conteniendo el aliento. Mara abrió más la puerta y dio un paso atrás, mostrando que estaba desarmada. Alzó una mano, palma abierta, un gesto universal de paz. «Está aquí», dijo, sorprendiéndose de lo firme que sonó su voz. «Está vivo». La mirada del jefe pasó por encima de ella hacia el interior de la cabaña, deteniéndose en la figura pequeña envuelta en mantas junto al fuego. Su postura rígida cambió apenas, un rasguño sutil que reveló la grieta del padre bajo la máscara del líder. Avanzó un paso, sin apartar los ojos de Koda. Mara no se movió, un guardián silencioso entre ambos. Debía hacerle entender. Señaló hacia el estanque. Estaba en el agua, explicó con palabras sencillas. El hielo. Se rompió. Está herido. Luego señaló su propio hombro, imitando el disparo. Los ojos del jefe volvieron a ella, afilados y llenos de sospecha. Tal vez no entendía todo, pero la palabra disparo no necesitaba traducción. Lanzó una pregunta corta en la cota, brusca, cargada de duda. Mara negó con fuerza. No, yo no. Le mostró las manos vacías. Lo encontré. Lo ayudé. Él dio otro paso y cruzó el umbral de la cabaña. Se movía con una elegancia peligrosa, como un animal seguro de sus fuerzas. El olor a humo, pino y noche helada entró con él. Ignoró a Mara por completo. Toda su atención se volcó sobre su hijo. Se arrodilló a su lado y posó una mano grande y curtida sobre la frente del muchacho. Los ojos de Koda se abrieron apenas. «¿Ate?», susurró, incrédulo, aliviado. El jefe respondió con palabras suaves en su lengua, un murmullo cargado de ternura que contrastaba con su imponente figura. Koda contestó con frases débiles, entrecortadas. Los ojos del jefe recorrieron luego el vendaje limpio, las puntadas, la olla con agua hervida, los trapos rasgados, el calor del fuego. Miró la escena completa, como si armara un rompecabezas, y volvió a mirar a Mara. La desconfianza seguía allí, pero ya mezclada con otra cosa. Confusión. Nada en esa cabaña coincidía con la idea que él debía haber tenido. Allí no había monstruos. Se incorporó, imponente, y habló con voz baja pero firme, mezclando la cota con el inglés roto del comercio. Señaló el círculo de hogueras afuera. «Fuegos», dijo, trazando un círculo en el aire. «¿Por qué tú? Con mi hijo». Ese era el momento decisivo. La vida de ella, y quizá la frágil paz del valle entero, dependían de su respuesta.
Mara tragó duro. Lo saqué del agua, repitió despacio. Se estaba congelando y sangraba. Mara se quedó inmóvil un instante. Luego tomó una decisión. Caminó hacia el montón de ropa del muchacho y recogió la vaina usada que había encontrado. La colocó en la palma abierta y se la mostró a Chief Ravenholt. Esto, dijo con calma, de un rifle, no mío. El jefe observó el casquillo y luego volvió la mirada hacia ella sin tocarlo. Sus ojos se entrecerraron, agudos como navajas, y entonces llegó el giro. No un golpe mortal, sino un vuelco absoluto de todo lo que Mara creía. El jefe habló despacio, su inglés entrecortado pero firme. Los fuegos no son para guerra. Miró a su hijo, y sus rasgos duros se suavizaron apenas. Son oración, una vigilia. Mara lo miró anonadada. El círculo de fuego, el motivo de su terror durante horas, no era un asedio, no era amenaza, era una ceremonia, una súplica para retener el espíritu de un niño que caminaba en la frontera entre la vida y la muerte. Los jinetes que ella había imaginado verdugos no lo eran. Eran familia. Eran un pueblo entero velando por uno de los suyos. La revelación la golpeó tan fuerte que sintió vértigo. «Una vigilia», murmuró, incapaz de creerlo. El jefe asintió con un gesto firme. «Soy Ravenholt», dijo, dándose su nombre Lakota y su traducción. «Este es mi hijo, Koda Blackfeather». Por fin tomó la vaina de su mano. La hizo girar entre los dedos. 45. 70. Murmuró con facilidad, reconociendo el calibre. Luego la miró largo rato. «Tú eres la viuda Odell». Conocía su nombre. Por supuesto que sí. Los Lakotas sabían quién vivía en cada rincón del valle. ¿Sí?, respondió ella sin esconder nada. «¿Por qué mi hijo estaba en tus tierras?», preguntó él, directo, cortante. «No lo sé», contestó Mara con sinceridad. «Lo encontré sobre el hielo». Koda, que había estado escuchando desde el catre, habló con voz algo más firme. Dijo varias frases en Lakota, su mano aferrada al pequeño halcón de madera como si fuera su raíz. Chief Ravenholt escuchó en silencio. Su rostro se oscureció, volviéndose grave. Miró a su hijo, luego a Mara y otra vez al chico. Le preguntó algo suave en su lengua. Koda respondió con una sola palabra: «Croft». El jefe repitió el nombre, casi escupiéndolo. «Esto...» Levantó la vaina. «Es del rifle de Croftwell». Las piezas se encajaron como un martillazo. «Bram Croftwell», susurró Mara. Ravenholt inclinó la cabeza. Con su inglés roto y lo que su hijo había dicho, reconstruyó la historia. Koda no estaba vagando sin rumbo. Estaba siguiendo un rastro. Una semana atrás, Croftwell y sus hombres, Jeb Scar Miller y Colt Miller, habían irrumpido en un pequeño campamento de caza. No mataron a nadie, pero robaron provisiones. Y lo más importante, un objeto sagrado. Un winter count, una piel de búfalo pintada con los recuerdos de generaciones. El alma misma de una familia Lakota. Koda, decidido a demostrar su valor, siguió los rastros de Croftwell para recuperarlo. Pero se acercó demasiado. Los hombres del hacendado lo vieron cerca del estanque y dispararon. «Mi hijo vio al hombre que le tiró», dijo Ravenholt con un gruñido profundo. «Un hombre con cicatriz en la cara, uno de los perros de Croftwell». Mara lo supo al instante. Jeb Scar Miller. La cicatriz que le partía el rostro era inconfundible. Había sido tema de conversación en Deadwood más de una vez. De pronto, Mara ya no era una espectadora atrapada en medio. Era testigo, y estaba protegiendo al muchacho que podía incriminar al hombre que llevaba meses intentando expulsarla del valle. La herida de bala de Koda y el círculo de fuego afuera estaban unidos por un solo hilo: la codicia de Bram Croftwell. Ravenholt la observó otra vez. La desconfianza inicial había dado paso a un cálculo frío. Ya no veía a una enemiga.
Veía una pieza inesperada en un tablero peligroso. Una colona. Una mujer sola. Pero una que había salvado a su hijo. Croftwell no querrá testigos, dijo Ravenholt sin emoción. No querrá que mi hijo hable. Vendrá. Mara miró hacia la ventana. Las hogueras ya no parecían una amenaza, parecían protección. Una alianza frágil, nacida del fuego y del peligro. Empezaba a tomar forma entre un jefe Lakota, una viuda del valle, y un niño que había arriesgado su vida por recuperar la historia de su pueblo. La atmósfera de la cabaña cambió. El riesgo inmediato de los Iron Mesa Riders se desvaneció, reemplazado por una certeza más escalofriante. El verdadero peligro era Bram Croftwell. El fuego en el hogar crepitó, suave, casi hogareño, contrastando con la tensión suspendida en el aire. Ravenholt permaneció de pie, firme como una estatua, su mente trabajando. Mara, por su parte, sintió una claridad que no había tenido en horas. El miedo seguía allí, un nudo frío en su estómago. Pero ahora tenía dirección, tenía nombre y rostro. Croftwell cree que este valle le pertenece, murmuró. Croftwell, murmuró Mara con la voz baja. Ha intentado comprar mis tierras 3 veces. No soporta que alguien le diga que no. Chief Ravenholt gruñó en señal de acuerdo. Quiere el valle y el oro que cree que esconden los arroyos, lo dijo con amargura. Nos ve, a los tuyos y a los míos, como espinas que hay que arrancar. Una verdad muda quedó flotando entre ambos. Para hombres como Bram Croftwell, una viuda colona y los Lakotas eran molestias de distinta forma, pero molestias al fin. ¿Qué harás ahora?, preguntó Mara. Ravenholt respondió con una frialdad que helaba la sangre. Si mi hijo estuviera muerto, ya habría incendiado su rancho y arrancado su cuero cabelludo. Señaló a Koda Blackfeather. Pero vive, y es la prueba de este crimen. Miró a su hijo con una ferocidad protectora. No lo arriesgaré en una batalla abierta, no ahora. La justicia tenía que ser más astuta que la venganza. La palabra de un niño Lakota contra la de un ranchero blanco. Mara tragó saliva. Sabía perfectamente cómo terminaría aquello en Redemption Gulch. El sheriff, Wade Broderick, un hombre pusilánime y barrigón, estaba prácticamente comprado por Croftwell. Su palabra no vale nada para vuestra ley, afirmó el jefe sin sorpresa. Pero la bala es otra cosa. Señaló el casquillo. ¿Tenemos la vaina? Necesitamos el rifle que la disparó. En aquel espacio diminuto entre ambos empezó a nacer un plan. Una necesidad compartida. Los Lakotas no podían entrar a Redemption Gulch sin desatar una guerra pequeña. Serían vistos como invasores, y Croftwell se haría pasar por víctima. Pero Mara sí podía entrar. «Puedo ir yo al pueblo», dijo antes de pensarlo del todo. Ravenholt la miró intensamente, buscando en su rostro miedo o firmeza. «Tú, una mujer sola». «Ser mujer sola es lo que me ha mantenido viva aquí», respondió ella con chispa en la voz. «Sospecharán de ustedes, pero de mí solo verán a la viuda Odell haciendo compras. Puedo ir a la tienda, al armero. Puedo encontrar una forma de ver el rifle de Croftwell o conseguir otra vaina que coincida». Era un riesgo enorme. Croftwell no era ningún tonto. Si la veía husmeando, la pondría como objetivo. «Es un peligro grande», dijo Ravenholt. No era un rechazo. Era una constatación. «Mayor sería hacer nada», respondió Mara con una calma nueva. «Dijiste que vendría por el niño, y eso significa que vendrá por mí». Koda, escuchando todo con más agudeza de la que su edad sugería, se incorporó un poco. Le habló a su padre en Lakota con insistencia. Ravenholt escuchó y asintió. «Mi hijo dice que tienes rostro sincero», tradujo, con un respeto contenido. «Dice que los espíritus lo guiaron a tu lago». Un calor inesperado recorrió el pecho de Mara. «Dile que es un muchacho valiente». El jefe transmitió el mensaje,
y Koda Blackfeather le regaló a Mara una sonrisa tímida, la primera que le veía. Ese gesto afianzó su determinación. El plan quedó acordado. Al amanecer, Mara cabalgaría hacia Redemption Gulch. Ravenholt y algunos guerreros quedarían escondidos entre los árboles para vigilar a Koda. Las hogueras de vigilia se apagarían antes de que saliera el sol para no atraer miradas. El resto del grupo se retiraría a la cresta, cerca pero fuera de vista. Su cabaña, antes símbolo de soledad, se convirtió en el centro de una operación secreta. Ravenholt silbó corto y grave. Al instante, otro Lakota joven y delgado entró en la cabaña. Traía una pequeña bolsa de cuero. El jefe habló con él en Lakota, y el guerrero miró a Koda con preocupación antes de posar los ojos en Mara. Curioso. Fue presentado como Rook Eagleheart, el más leal y cercano al jefe. Él se quedaría custodiando la cabaña. De la bolsa, Ravenholt sacó un ungüento hecho de hierbas trituradas. Para la fiebre, dijo entregándoselo a Mara. Ponlo sobre la herida, sacará el fuego. Ella lo recibió con un asentimiento solemne. Un intercambio silencioso, práctico, entre culturas distintas, unidas por la necesidad de mantener con vida a un niño. Mientras la noche avanzaba, una tregua tensa se asentó en la cabaña. Ravenholt afilaba un cuchillo con una piedra húmeda. El sonido rítmico ras-ras, llenando el aire con una calma extraña. Mara cambió el vendaje de Koda y colocó el ungüento fresco sobre la piel ardiente. El chico suspiró al sentir alivio. La fiebre comenzó a ceder. Ella sintió los ojos del jefe sobre ella mientras trabajaba. Era imposible no notar el abismo cultural entre ambos. Los Lakotas habían caminado esas colinas durante generaciones. Los colonos habían llegado con alambradas, rifles, leyes y enfermedades que fracturaron ese mundo. Y sin embargo, allí estaban, sus destinos unidos por un disparo, y por la decisión de una mujer que se negó a dejar morir a un niño. Antes de retirarse a un rincón para dejar que el jefe cuidara a su hijo, Mara Odell miró el viejo Winchester de Liam Odell. De pronto, aquel rifle le pareció insuficiente. Necesitaba un arma corta, algo que pudiera usar a quemarropas y todo se torcía en el pueblo. «Necesito una pistola», murmuró, más para sí misma que para Chief Ravenholt. El jefe detuvo el sonido del afilador y levantó la vista. Sin decir palabra, metió la mano entre los pliegues de su manto y sacó un Colt Peacemaker, el metal azul grisáceo brillando a la luz del fuego. Lo dejó sobre la mesa pequeña, junto con varios cartuchos. «¿Sabes usarla?», preguntó. Mara sostuvo su mirada. Liam fue soldado antes de ser granjero. Él me enseñó. Ravenholt asintió, conforme. Acababa de entregar un arma a la mujer blanca que horas antes habría considerado enemiga. La alianza quedó sellada no con discursos, sino con el frío peso del acero entre ellos. Esa noche, Mara no durmió. Se quedó en su mecedora, la pesada pistola en el regazo, observando cómo el fuego se consumía en brasas. Afuera, las hogueras de oración se habían apagado, dejando la montaña sumida en una oscuridad profunda. Pero ella sabía que los Iron Mesa Riders seguían allí, ocultos entre los pinos, vigilando su cabaña como sombras silenciosas. Por primera vez en 2 años, Mara no estaba sola. Y sin embargo nunca se había sentido tan expuesta. El amanecer llegó con un gris apagado, como si el cielo también presintiera peligro. La belleza ardiente del atardecer anterior había desaparecido, sustituida por una claridad triste que se ajustaba a su ánimo. Tal como prometió, Chief Ravenholt y sus hombres eran invisibles. La nieve mostraba el rastro de su llegada y los círculos quemados donde habían ardido las hogueras, pero ellos se habían desvanecido en el bosque. Solo una presencia quedaba al acecho. Rook Eagleheart, oculto en la línea de árboles. Dentro de la cabaña, Ravenholt le dio una última mirada solemne. «Los espíritus cabalgan contigo, Mara Odell», dijo con respeto formal. «Pero cabalga más rápido que ellos». Ella asintió, guardando el Colt en la cintura,
sintiendo el metal frío contra la piel. Luego se cubrió con su gruesa capa de lana. Koda Blackfeather dormía tranquilo, su fiebre reducida gracias al ungüento de hierbas. Mirarlo le dio a Mara una determinación nueva que eclipsó su miedo. El viaje hacia Redemption Gulch fue una prueba de nervios. Cada ráfaga de viento parecía un jinete siguiéndola. Cada sombra entre los pinos tenía forma de hombre. Espoleó a Dusthoof, su vieja yegua, más de lo habitual. Los 10 millas se hicieron eternos. Redemption Gulch no era un pueblo. Era una herida en medio del valle. Una calle lodosa y congelada entre edificios toscos. Un salón, una tienda general, la oficina del tasador, la caballeriza y algunas chozas miserables usadas como casas. Humo espeso salía de los tubos de estufa, mezclado con el olor metálico de las minas cercanas. Hombres con abrigos raídos la observaban al pasar. Una mujer viajando sola no era extraña, pero algo en su expresión hizo que todos la siguieran con la mirada. Mara no les prestó atención. Descendió de Dusthoof frente a Miller's General Store, el edificio más grande del lugar. Se alisó la falda, acomodó la capa. Aquí no era aliado de los Lakotas. Aquí volvía a ser la viuda Odell, buscando harina y café. Dentro, la tienda olía a café tostado, cuero envejecido y cuerpos sin lavar. Unos cuantos buscadores de oro y rancheros se apiñaban alrededor de la estufa. Y detrás del mostrador, limpiando un frasco con desgana, estaba justo la persona que ella no quería encontrar. Jeb Scar Miller, el hombre de la cicatriz. Sus ojos pequeños y duros la reconocieron al instante. Una sonrisa torcida asomó en su rostro. «Vaya. Mira quién decidió bajar del monte», dijo con tono burlón. «Señora Odell, ¿escasa de provisiones para esa cabaña tan solitaria?» «Necesito harina, sal y granos de café», respondió Mara sin temblar. Avanzó por la tienda recogiendo lo necesario, sintiendo la mirada de Miller clavada en su espalda. ¿Cómo acercarse al tema del rifle sin despertar sospechas? No podía preguntar directamente. Tenía que ser casual. En una esquina vio el estante de armas, algunas escopetas, un par de rifles antiguos y un Springfield Trapdoor reluciente, casi nuevo. El rifle de Croftwell, o uno idéntico. Mientras Miller pesaba el café, Mara fingió interés distraído. «Ese es nuevo, ¿no?», comentó, señalando el Springfield. «Nunca he visto uno tan de cerca». La sonrisa de Miller se ensanchó. «Es la joya nueva de Bram Croftwell, una belleza, calibre 45-70. Tumba un búfalo a 500 metros». La miró con picardía, o cualquier cosa que se le cruce. Mara no parpadeó. «Estoy pensando en comprar un rifle nuevo», dijo con naturalidad. «Necesito algo con más fuerza que el viejo Winchester de Liam. Los lobos se están acercando demasiado». Era el anzuelo perfecto. Una dama en apuros buscando protección. La postura de Jeb Scar. Miller cambió de inmediato, hinchando el pecho como si fuera un gallo arrogante. «Pues mire, señora, una mujer como usted merece un arma de verdad», dijo. «El señor Bram Croftwell no está aquí ahora, pero dejó algo de munición. Puedo enseñársela si quiere». Sus palabras eran un regalo envenenado. Con gesto orgulloso, sacó de debajo del mostrador un cartucho de latón idéntico al casquillo que Mara Odell llevaba escondido en el bolsillo. Lo puso sobre la madera. «Sienta ese peso», comentó. «Eso es poder de verdad». Mara estiró la mano para tocarlo. Justo entonces, la campanilla sobre la puerta tintineó. Bram Croftwell entró de golpe, trayendo un remolino de aire helado. Vestía un abrigo de piel comprado en alguna tienda fina del este, muy por encima del nivel de cualquiera en el Gulch. Sus ojos azul pálido recorrieron el lugar, fríos como cuchillas, hasta posarse en ella. «Miller», soltó con voz dura. «¿Qué pasa aquí?» «Solo le mostraba a la viuda su rifle nuevo, jefe», respondió Jeb, perdiendo de golpe su chulería habitual. «Dice que está pensando en algo con más pegada». La mirada de Croftwell se afiló.
Caminó hacia el mostrador, sus botas resonando con un ritmo amenazante. Miró a Mara. Miró el rifle en la pared. Miró el cartucho sobre la mesa. Sus ojos, inteligentes y desconfiados, se estrecharon. ¿De veras, señora Odell?, preguntó con voz suave y venenosa. No sabía que fuese aficionada a las armas. ¿Qué clase de problema espera usted que el rifle de su difunto marido no pueda resolver? El aire del local se volvió pesado, casi espeso. Una mujer sola debe estar preparada para todo tipo de depredadores, señor Croftwell, respondió Mara con calma. Algunos de 4 patas, y otros de 2. Un destello de ira, o sorpresa, cruzó el rostro del ranchero. Sabía perfectamente que no hablaba de lobos. Bajó la voz, acercándose tanto que solo ella pudo oírlo. Debió aceptar mi oferta por su tierra, susurró. Esta región no le pertenece a gente como usted. Era una amenaza abierta. Él sospechaba algo, no sabía qué, pero verla allí, interesándose por su rifle, había despertado todas sus alarmas. De pronto, desde el fondo de la tienda, uno de los buscadores de oro, borracho y atrevido, abrió la boca. Oí que tú y tus muchachos espantaron a un diablillo rojo ayer, allá por el estanque viejo. ¡Qué carrera le disteis! La tienda entera quedó en silencio. Jeb Miller lanzó al borracho una mirada que prometía muerte. El rostro de Croftwell se endureció como una roca. Pero Mara alcanzó a ver algo antes. Furia pura. Él lo sabía. Sabía que ella había estado allí. Las palabras imprudentes del prospector habían revelado más de lo que debía. El chico Lakota. El estanque. Todo conducía directamente a la cabaña de Mara. El cambio en Croftwell fue inmediato. La máscara de cortesía se evaporó, dejando solo intención fría y homicida. Miller, ordenó bruscamente. Acompaña a la señora. Ya terminó aquí. Se giró, dándole la espalda en un gesto lleno de desprecio absoluto. Pero Mara sabía que aquello no era un simple desaire. Era un aviso. Pagó sus provisiones con manos más firmes de lo que esperaba. Guardó el cartucho que Jesse le había mostrado, deslizando la pieza de prueba en su bolsillo. Era idéntico. Tenía la evidencia. Ahora solo necesitaba mantenerse con vida para usarla. Salió de la tienda sintiendo la mirada de Croftwell, clavada como un puñal en la espalda. Se apresuró a desatar a Dusthoof, los dedos torpes por la tensión. Tenía que regresar. Tenía que avisar a Chief Ravenholt. Montó y lanzó a Dusthoof a un trote rápido, sin mirar atrás, pero lo sentía. Sabía que la caza había empezado. Al dejar atrás las últimas casas, se atrevió a volver la cabeza. Allí estaba Bram Croftwell, de pie en el porche, entre Jeb Scar, Miller y Colt Miller. No sonreía. Solo observaba. Luego hizo un gesto seco con la cabeza. Sus hombres se dieron la vuelta y caminaron con paso decidido hacia la caballeriza. La carrera había comenzado. El regreso fue una huida desesperada. Mara espoleó a Dusthoof hasta casi agotarla, la yegua resoplando, levantando barro helado y nieve en cada zancada. El cielo gris parecía cerrarse sobre ella, y los árboles a ambos lados se alzaban como barrotes. No necesitaba mirar atrás, sabía que venían. Croftwell y sus hombres eran cazadores, y ella era la pieza herida. Al tomar la última curva, apareció su valle a lo lejos. La cabaña era un punto pequeño, un refugio frágil, y entonces lo oyó. El estruendo de cascos detrás de ella, acercándose sin piedad. Mara dio todo lo que Dusthoof tenía. La cabaña estaba más cerca. Podía ver el borde del bosque donde Rook Eagleheart y Chief Ravenholt se ocultaban. Estaba a punto de lograrlo. Un disparo quebró el aire, seco y demasiado cercano. Astillas de corteza salieron volando del pino justo detrás de su cabeza. No intentaban asustarla. Querían matarla. Al alcanzar el límite de su terreno, Mara Odell se lanzó del lomo de Dusthoof incluso antes de que la yegua se detuviera. Cayó de golpe, perdiendo el aliento mientras el Colt Peacemaker,
se le clavaba en el costado. Rodó hasta esconderse tras un pino grueso, jadeando. Sacó la pistola, el corazón revoloteando en su pecho como un pájaro atrapado. A unos 50 metros, Bram Croftwell y los hermanos Jeb Scar Miller y Colt Miller frenaron sus caballos, abriéndose en abanico. Los tres ya tenían los rifles levantados. «Se acabó, viuda», gritó Croftwell, su voz resonando en el aire helado. «Tú escogiste tu camino. Entréganos al chico, y quizá veas salir el sol». Era una mentira descarada. Los cuatro lo sabían. Aún así, la mente de Mara estaba extrañamente clara. El miedo era un bloque de hielo en su vientre, pero sus manos no temblaban. No iba a morir encogida detrás de un árbol. Antes de que pudiera apuntar, un movimiento entre las sombras llamó su atención. Chief Ravenholt salió de entre los álamos, con su rifle colgando a un lado, y detrás de él, una docena de guerreros de los Iron Mesa Riders, apareciendo como espectros del bosque, con los rostros pintados y sus armas listas. Los fuegos nocturnos habían sido oración. Esto era guerra. El rostro de Croftwell, tan seguro hacía un instante, se torció en asombro y rabia. Había caído directamente en la emboscada. «¿Así que es eso?», escupió, alzando su Springfield. «Amante de indios, morirás con ellos». Pero su objetivo no fue el jefe Lakota, apuntó a Mara. No llegó a disparar. Una flecha silbó por el aire, rápida como un relámpago, y se clavó en la garganta de Jeb Scar Miller. El hombre soltó un gorgoteo y cayó del caballo, agarrándose el cuello. Y entonces, el valle estalló. El estruendo de disparos se mezcló con los gritos de guerra que desgarraban el aire helado. La respuesta de los Iron Mesa Riders fue devastadora. Otra flecha atravesó la pierna de Colt Miller, tumbándolo antes de que pudiera siquiera apuntar. Desde detrás del pino, Mara observó cómo su pequeño refugio se convertía en campo de batalla. Un disparo perdido rompió una ventana de la cabaña, un sonido que le atravesó el alma. Koda Blackfeather estaba dentro. Un torrente de furia protectora, frío y puro, recorrió su cuerpo. Ya no era solo el conflicto de Chief Ravenholt. Croftwell había traído la guerra a su puerta. Apoyándose en la adrenalina, salió de la protección del árbol. El mundo pareció estrecharse entre ella y Bram Croftwell. Él se giró, sorprendido al verla avanzar con el arma firme. Su rostro se deformó en un gruñido. Alzó su rifle. Pero Mara fue más rápida. El Peacemaker retrocedió con violencia en su mano mientras disparaba una vez, y otra, hasta vaciar el tambor. Un proyectil encontró su blanco. Impactó en el hombro de Croftwell, el mismo hombro donde él había herido a Koda. El golpe lo hizo girar, su disparo escapándose hacia el cielo. Cayó de rodillas, incrédulo, bañado en su propia sangre. La batalla terminó casi tan rápido como empezó. El último Miller vivo fue reducido sin esfuerzo. Un silencio hondo cayó sobre el valle, apenas roto por el silbido del viento. Croftwell seguía arrodillado, vencido, su abrigo caro empapado de rojo. El soberbio terrateniente había desaparecido. Quedaba un hombre derrotado. Chief Ravenholt avanzó hacia él, solemne como una montaña. «Esta tierra no es tuya», dijo con una calma que helaba la sangre. Croftwell levantó la mirada, aferrándose a su odio. «Salvaje», escupió. Como si la palabra hubiera invocado algo, la puerta de la cabaña chirrió. Koda Blackfeather apareció envuelto en una manta, pálido pero firme. Sus ojos ardían como brasas. Alzó su brazo sano y señaló directamente a Croftwell. Pronunció una sola palabra, clara y tajante. «Yesca, él». El testigo había hablado. La sentencia estaba dictada. Chief Ravenholt levantó su rifle. Un disparo solitario retumbó entre las montañas, y cuando el eco se extinguió, Mara quedó temblando, con el revólver vacío colgando de su mano. El olor a pólvora seguía suspendido en el aire, áspero y amargo.
Los guerreros de Chief Ravenholt se movían con una eficacia sombría, recuperando flechas, rifles y cualquier rastro útil del campamento improvisado de Bram Croftwell. De una de las alforjas del ranchero muerto, un guerrero extrajo la pintura del recuento invernal, entregándosela a su jefe con un respeto silencioso. Chief Ravenholt se acercó a Mara Odell. No pronunció palabras de triunfo ni de consuelo. Simplemente observó la pistola aún humeante en su mano y la firmeza, casi incrédula, en su rostro cansado. Con suavidad, tomó el peacemaker de entre sus dedos entumecidos. «Luchaste por tu hogar», dijo con una calma profunda. «Y luchaste por mi hijo». Mientras el sol trepaba por encima de las montañas, iluminando la escarcha teñida de rojo, los Iron Mesa Riders comenzaban a alistarse para partir. Fue entonces cuando Coda Blackfeather, apoyándose apenas en su pierna herida, caminó hacia ella. Extendió la pequeña figura del halcón tallado. «Para ti», murmuró en un inglés suave pero firme. «Para que no me olvides». Mara cerró la mano sobre la figurilla. La madera cálida le calmó el temblor del alma. «No te olvidaré, Coda», respondió. Chief Ravenholt montó su caballo y acomodó a su hijo detrás de él. La miró desde lo alto, la expresión dura como piedra, aunque en sus ojos ardía una intensidad que decía más que cualquier frase. «La deuda está saldada», declaró, «pero el recuerdo permanece. Si alguna vez nos necesitas, mira hacia las colinas. Nosotros veremos». Sin esperar respuesta, giró su montura. Los guerreros siguieron a su jefe, deslizándose entre los árboles con la misma silenciosa dignidad con la que habían aparecido. En pocos segundos, el bosque los devoró, y Mara Odell quedó sola en su valle transformado, el halcón de madera firme en su puño, mientras la luz del amanecer envolvía una tierra que ya nunca volvería a ser la misma. Ya no era solo la viuda Odell, era una mujer templada por el fuego, una que había encontrado su lugar no en la soledad, sino en medio del riesgo, y de un inesperado puente entre mundos. Su historia no trataba únicamente de un tiroteo bajo la nieve. Era un recordatorio de lo que se construye cuando el miedo cede ante la humanidad, de cómo los prejuicios pueden romperse, incluso en los rincones más duros del territorio. Los fuegos que alguna vez rodearon su cabaña como juicio terminaron convirtiéndose en un círculo de protección, y aquella mujer solitaria se volvió una leyenda entre los Lakota, porque, al final, las decisiones tomadas en un solo día pueden resonar durante generaciones enteras.